Buenos días, sean todos bienvenidos. Nos da gusto poder saludarles y poder reunirnos por este medio nuevamente con la intención de adorar a nuestro Dios. A nombre de la Iglesia Emmanuel de Jutepec, Morelos, damos la bienvenida a cada uno de los que pueden seguirnos el día de hoy. Deseamos, como siempre, que sea un tiempo en el cual seamos edificados, en donde nos gocemos de poder adorar también a nuestro Padre y hacerlo juntos aún en medio de la distancia. Agradecemos especialmente a nuestro Dios porque nos ha dado una semana que ha concluido, donde hemos visto su cuidado, su protección, su bendición, su provisión, donde Él nos ha animado también, nos ha dado nuevas y gratas experiencias, ha fortalecido. Por todo ello damos gracias a Dios y por eso este tiempo también para poder adorarle. Así que bienvenidos todos. Dispongámonos a gozarnos en la adoración a nuestro Dios el día de hoy. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias el libro de los Salmos y desde allí en nuestros hogares sigamos la lectura del Salmo número 24, un salmo que nos habla de la grandeza de Dios, de la majestad de Él y de cómo es digno de que le adoremos, de que tengamos reverencia y gozo ante su presencia por ser Él el Rey, el que está por sobre toda autoridad. Unámonos en la lectura de este Salmo número 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. A ese Rey de reyes, a ese Señor de señores, adoremos juntos a nuestro Dios. Oremos, ofrezcamos este tiempo de alabanza a su nombre. Nuestro Padre, te damos gracias. Te agradecemos porque en tu bondad nos has permitido concluir una semana más de vida. Gracias porque en ella hemos visto, oh Dios, tu cuidado, tu poder, tu misericordia, obrando a nuestro favor. Y queremos tomar este tiempo, Señor, haciendo un alto en nuestras tareas, para poder dar un tiempo de comunión contigo, para poder adorarte, para reverenciarte como el Dios y el Rey que tú eres. Pedimos, oh Dios, que, de acuerdo a tus promesas, tu oído esté atento a la voz de tu pueblo, para escuchar, Señor,
nuestras alabanzas, esa adoración que nace de un corazón agradecido para contigo. Suplicamos que en tu misericordia también tú nos hables, que tu palabra dé enseñanza a nuestras vidas, que dé aliento, que nos guíe, nos lleve a conocerte mejor para vivir también de acuerdo a tu voluntad. Rogamos, Señor, que sea un tiempo pues en el cual tú te glorifiques y nuestras vidas por tu gracia sean edificadas. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Dispongámonos para adorar a Dios a través del canto, una de las formas en las cuales también podemos reconocer la grandeza de este Dios. Leamos nuestras voces y unámonos para entonar a Dios melodías que glorifiquen el grandioso nombre de Él. Hermanos, buenos días. Vamos a alabar al Señor en esta mañana, darle toda la gloria, aunque cada quien en su casa, pero el Señor se goza de sus hijos. Entonces vamos a cantarle, le vamos a alabar con todo nuestro corazón, porque Él es el único que merece la adoración, la alabanza. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé y querer, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé y querer, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, salvación me ha regalado. Y gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te
es el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde el espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Santo eres tú, Señor. Santo es el Señor y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es el Señor. Santo es el Señor, digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es Él, santo es Él, santo es el Señor. Santo es el Señor y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es Él, santo es Él, santo es el Señor. Santo eres tú y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo eres tú. Santo eres tú y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo eres, santo eres, santo eres tú. Santo eres, santo eres, santo eres tú. Santo eres, santo eres, santo eres tú. El que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Santo eres, Señor, santo eres, digno de toda adoración, digno de reconocimiento en todo el mundo, en todo el universo. Tú eres Señor, tú eres el Dios Todopoderoso, nuestro Salvador. Tú eres santo, Señor.
Ofrecemos nuestras vidas a ti, Señor. Tú eres Señor de señores, el Señor de nuestro corazón, digno de adoración, digno de alabanza, digno de reconocimiento. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo eres, santo eres, santo eres tú. Tuya es la gloria, Señor. Tú eres santo, santo, santo. Hemos tenido la bendición de alabar a Dios a través del canto. Ahora también es tiempo de poder escuchar la voz de Dios hablándonos a través de su palabra. El día de hoy vamos a usar como partida de nuestra reflexión en el Evangelio según Mateo, capítulo 1, versículos 1 al 17. En esta ocasión no vamos a leer, no va a haber alguien que nos haga la lectura. Les pido que allí en casa bien tomen su Biblia o puedan seguirlo en la pantalla, juntos puedan hacer la lectura. Mateo capítulo 1 del 1 al 17. Ahí reunidos, tomen ese tiempo para poder leer la palabra de nuestro Dios como familias. Voy a poner el texto en la pantalla, va a continuar, podemos ir leyendo, posteriormente continuaremos con el mensaje del día de hoy.
genealogías, como lo que hemos leído hoy en el Evangelio de Mateo, son porciones de la Escritura que pueden parecernos quizás tediosas, algunas partes cansadas, incluso con algunos nombres difíciles para nosotros de pronunciar por ser poco comunes. Sin embargo, las genealogías, si están en la Escritura, es porque tienen una razón de ser, tienen mucha enseñanza que darnos. No vamos a hacer todo un análisis tan profundo, solamente un tanto general, porque recordemos que hemos venido haciendo un estudio y una lectura de la palabra de Dios. Comenzamos desde Génesis. Estamos ahora ya en el segundo libro de los Reyes. La pregunta es, ¿qué podemos compartir del libro de Reyes? Pero primero, ¿cómo entenderlo? Para poder entender su contexto, entonces, es bueno ver la genealogía de Jesucristo, porque nos da una estructura de tiempo bastante detallada, muy ordenada, que nos sirve para entender un poquito entonces el contexto y poder visualizar algunos de los libros del Antiguo Testamento, entre ellos lo que son los libros de Samuel, de Reyes, de Crónicas. Tener este panorama nos va a servir bastante bien, pero no solamente es la cuestión del conocimiento, sino es ver cómo esa historia se resume allá en la genealogía en Mateo capítulo 1 y cómo ese resumen de la historia del pueblo de Israel y lo que Dios hace a través de esa historia nos permiten recordar, nos permiten conocer mejor quién es ese Dios y lo que tiene que ver también para nuestra vida. Por lo tanto, el día de hoy hablemos entonces un poquito de lo que es el reino de Dios. Al hablar del reino de Dios, en esta ocasión pensemos un poquito en en el transcurso de la historia, cómo se fue formando el pueblo de Dios. Cómo desde la antigüedad Dios estuvo obrando, lo que Él fue haciendo para formar su pueblo, una nación, el pueblo de Israel, pero cómo eso fue derivando para llegar incluso hasta nuestros días a ser el pueblo de Dios que hoy llamamos iglesia y que es el reino de nuestro Dios. Con esta perspectiva entonces hagamos un poquito de historia y viendo sobre todo lo que plantea esa genealogía del Señor Jesús allá en el Evangelio según San Mateo. Recordemos primero que Dios en esa idea de formar una nación para Él, de formar un pueblo específico con el cual iba a tratar, Dios habla primero con Abraham, al cual ubicamos por hablar en números cerrados y más fácil de recordar. Lo ubicamos 2000 años antes de Cristo. Y Dios allá en Génesis, que es parte de lo que ya hemos leído con anterioridad, le hace una promesa, que iba a ser de él una gran nación. Iba a formar un pueblo tan numeroso como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Dios tenía ya un plan de formar un reino, de formar un pueblo, y lo hace a través de Abraham. En la escritura comenzamos a contar ese registro de la formación de ese pueblo, de la formación de ese reino. Y es entonces donde comienza a verse con más énfasis este plan de Dios obrando en medio de su creación. Y a este inicio, a esta parte de la historia con Abraham, que continúa hasta la época de David, lo conocemos como el reino venidero. Es la promesa de Dios de formar un reino. No hay un reino establecido todavía, pues de ahí que le llamamos el reino venidero. Es el plan de Dios, es la promesa de Dios. Son las primeras acciones que Dios va realizando para formar ese reino. Tanto Abraham como sus descendientes viven con esa idea de que ese reino va a venir, porque es lo que Dios ha prometido hacer. Y de los primeros pasos es la promesa. Pero Dios comienza a formar ese pueblo, los lleva incluso a Egipto en los días de José, toda la familia de él llegan a Egipto, se establecen y comienzan a ir creciendo todavía en número y comienza a formarse ese pueblo. De ahí
Ya en la esclavitud Dios escucha el clamor del pueblo, los libera de esa esclavitud ahí en Egipto y usando en ese tiempo a Moisés, entonces los saca de Egipto para encaminarlos, ahora que ya son un pueblo, para encaminarlos a tener un territorio. Parte importante, ya estaban las personas, pero faltaba un lugar propio en el cual establecerse para poder ser más en forma todavía un reino. De tal manera que Dios los libera a través de Moisés. Una vez que ya son libres, han pasado varios años en el desierto, Dios usa a otro personaje muy importante, a Josué, para tomar posesión de esa tierra que Dios les había prometido, para poder darles ese territorio a donde el reino de Dios, formado por el pueblo de Israel, se iba a establecer. De tal manera que la promesa, la formación allá en Egipto, los 40 años en el desierto, la conquista de la tierra prometida, todo esto va dentro de ese periodo de el trabajo de Dios con su pueblo, en lo que es la parte conocida como el reino venidero. Finalmente ya ese pueblo que Dios ha formado, ya tienen un territorio propio, pero falta una parte, un elemento muy importante para poder consolidarse como un reino. Están la nación, está el pueblo, está su territorio que ya les pertenece, que han conquistado con la bendición de Dios. Pero algo que caracteriza también a un reino es que precisamente tiene un rey. Tiene una autoridad que guía, que administra, que vela por el pueblo. Y entonces viene la segunda parte en el desarrollo de esta historia, lo cual Dios permitió. Y encontramos entonces, comenzando con David, 1000 años antes de Jesucristo, comienza la segunda etapa de ese plan de Dios, de ese reino de Dios. Y lo encontramos entonces Dios trabajando a través de David. Establece su reino, después viene Salomón, después Roboam, pero se divide el reino. Ha tenido sus altibajos. Incluso mismo con David encontramos que aún su propio hijo se levanta y usurpa el trono. Después viene Salomón, Roboam, que veíamos el domingo pasado, se nos compartía bajo el gobierno de Roboam, entonces se divide la nación y se crean dos reinos. Ya no es uno como era el plan de Dios. No es una sola nación, ahora hay dos naciones. Judá, conocido también como el reino del sur, su capital Jerusalén. Tenemos el reino del norte, la nación de Israel, su capital Samaria. De tal manera que van transcurriendo, tanto en el reino del sur como en el reino del norte, van pasando reyes uno tras otro. Viene la historia de cada parte del pueblo de Dios. Pero entonces, aunque ya tienen un territorio, ya están todas las personas que conforman una nación, también tienen rey, pero todavía no se ha llegado al modelo que Dios desea, que sea un solo pueblo para Él. Hay dos naciones, hay dos reinos, hay dos autoridades en cada lugar. De tal manera que no se ha consolidado, no hay firmeza en ese reino. No es una nación del todo estable. De allí que esta segunda parte, esta segunda etapa en el desarrollo de Dios, de sus planes para formar una nación para Él, lo conocemos como el reino vacilante. Un reino que ya tiene su nación, están todas las personas, todos los súbditos, tiene su territorio, pero en cuestión de autoridad no hay alguien que realmente unifique a toda la nación. No hay un rey que tenga toda la autoridad plena y gobierne de manera perfecta y vele por sus súbditos. De allí que esta segunda etapa en el desarrollo del plan de Dios lo conocemos como el reino vacilante. Los libros de Samuel, los libros de Reyes, los libros de Crónicas, que son los que últimamente han estado ocupando nuestra lectura, describen
a detalle esa parte de la historia del pueblo de Israel. Nos narran cómo ese pueblo va sufriendo, cómo tiene sus altibajos, reyes que tanto en el sur como en el norte buscan con todo temor a Dios, pero también cómo se levantan reyes que van en contra de él. Nos narra cómo viene levantando Dios también a sus siervos los profetas para llamar al pueblo a que le busque, a que le sirva, a que le ame. Pero es un reino vacilante. Sus autoridades, toda la nación en sí, con sus altibajos. No hay una firmeza, no hay una consolidación como el reino de Dios. Sin embargo, esto no escapa a los planes de Dios. Dios ya sabía que esto iba a suceder y Él sigue trabajando para formar su reino. Y entonces llegamos a una tercera etapa del desarrollo del reino de Dios. Esta tercera etapa surge a partir del año 600 antes de Cristo, con la deportación. Ese tiempo en el cual, por causa del pecado del pueblo de Dios, tanto en el sur como en el norte, cada uno en diferentes épocas, pero son conquistados por otras naciones y entonces son llevados cautivos. Una medida de disciplina que Dios ejerce con el propósito de llamar a su pueblo a que le busque, a que viva para Él, a que le sirva, a que sea la prioridad en todo su existir. Pero como no había ocurrido todo eso, viene esta época de la deportación y entonces son llevados cautivos. Dios había hablado durante el reino vacilante a través de los profetas. Sin embargo, no se consolida esa nación. Tiene que venir una medida de disciplina un poco más severa, el tiempo de la esclavitud. Y es en esta parte durante 600 años, lo que se suele llamar también los 600 años de silencio. Después de que Dios ha hablado a través de todos los profetas, viene la deportación, son llevados cautivos, tanto los del norte como los del sur, y viene un tiempo en el cual parece que ese reino se ha perdido. La nación, todas las personas que la forman, dispersados por diferentes lugares del mundo conocido de aquella época. El territorio ahí está, pero no pueden apropiarse del todo ni decir este lugar es nuestro, porque hay otras naciones que los han subyugado. Rey, no hay rey. Al ser llevados cautivos, los reyes que se venían sucediendo uno tras otro después de David, todo eso se termina en esta tercera etapa del desarrollo del reino de Dios. Por esas características es que a esta tercera etapa la conocemos como el reino vacante. Ya no hay un rey. Está vacío el trono. Pareciera que el plan de Dios ha fracasado. Pero aún esa tercera etapa también, con sus altibajos, no escapa al gobierno de Dios. Él está permitiendo que todo esto suceda, pero Él sigue pendiente de sus planes, sigue pendiente de la promesa que había hecho desde los días de Abraham. Y Dios sigue avanzando en el transcurso de la historia. Después de esta etapa, entonces, llegamos a una cuarta etapa en el desarrollo de los planes de Dios. El nacimiento de Jesucristo, lo que podemos conocer y en la historia se le llama como el año cero o el año donde se divide tanto el periodo antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Él viene a este mundo, toma forma humana, se hace semejante a los hombres, como describe el apóstol Pablo allí en la carta a los Filipenses. Y es entonces cuando comienza la cuarta etapa en el desarrollo del reino de Dios. A través de Jesucristo, quien Dios lo establece como rey de su pueblo. Hasta el día de hoy, Jesucristo sigue siendo el Rey de Reyes, la autoridad máxima, el que gobierna y gobierna de manera perfecta para siempre. Es el Rey que no solamente gobierna, sino que con todo amor cuida a su pueblo.
a todo aquel que ha creído en Jesucristo, porque ahora ya no solamente son los judíos, sino son también ahora los gentiles, introducidos a esta gran nación, a este plan de Dios, de formar un reino para Él. Y todo aquel que cree en Jesucristo, judío y gentil, forma parte de este reino de Dios. Entra a ese plan que Dios ha ido conduciendo a lo largo de la historia. Y Jesucristo, siendo ahora un rey, y un rey perfecto, tiene ahora este reino, ya tiene su autoridad. Pero no solamente es una autoridad que gobierna, es un rey que se preocupa por sus súbditos. Jesucristo es el rey que está al tanto de la vida de cada uno de los que hemos creído en Él. Él provee, nos cuida, vela no solamente en el aspecto material, no solo en el área de lo físico, sino el aspecto emocional, en nuestras luchas espirituales, en todos los ámbitos de la vida. Él es el Rey perfecto que con todo amor provee las necesidades de su pueblo. Y entonces llega esta cuarta etapa en el desarrollo de Dios para formar ese reino que le pertenece a Él. Y esta parte de Jesucristo hacia nosotros, esa parte ya plena donde ya hay una nación, donde hay un rey que obra de manera perfecta por el bienestar de su pueblo, a esta parte la conocemos como el reino verdadero. 4 etapas en el desarrollo de la historia del pueblo de Israel. Es lo que en 17 versículos recopila el evangelista Mateo allá en su capítulo 1 del Evangelio. 4 etapas bien definidas por nombres de personas. Y una de las cosas muy interesantes es que cada una de estas etapas cuentan igual 14 generaciones. Un plan perfecto y maravilloso de Dios, donde cada una de las etapas bien definidas, también hay una cantidad muy exacta de generaciones que van transcurriendo de una etapa a la otra. Un plan perfecto y maravilloso de Dios para establecer su reino. A la luz de esto, hemos ya leído Génesis, donde comienza ese plan de Dios. Hemos leído Éxodo y hemos ido avanzando por varios libros de toda la Escritura. Hemos visto ya cómo Dios ha ido trabajando en ese reino venidero, cómo ha ido Él formando esta nación y cómo ha ido formando a todo su plan que Él tiene. Hemos ya leído los libros de Samuel. Ahora estamos en los libros de Reyes. Vienen los libros de Crónicas. Los libros que nos narran acerca del reino vacilante. Con nuestra lectura en estos libros ahora, veamos esa parte del plan de Dios, donde ya hay una nación, ya hay un territorio, pero falta una autoridad perfecta que represente a Dios y que gobierne a esa nación y le esté llevando por caminos seguros de acuerdo al plan que Dios había trazado desde tiempos muy antiguos. Con esta perspectiva nos puede ayudar entonces a entender mejor nuestra lectura de la palabra de Dios en estas semanas. Pero no solamente es ubicar el contexto para nuestra lectura. Ver rápidamente este desarrollo de la historia, ver cómo se va formando y cristalizando ese plan de Dios de formar una nación para Él. También nos muestra algo que debemos tener muy presente, que es muy importante. ¿Quién es Dios? A través de este desarrollo, Dios mismo se va revelando. Él mismo va mostrando quién es, cómo es. Y en esta hora pudiéramos cuando menos mencionar algunas características que a grosso modo, solamente voy a mencionar, nos revela esta historia de quién es Dios. Esta parte nos muestra a un Dios soberano, un Dios que es la autoridad, un Dios que gobierna el paso de la historia, que gobierna la vida del hombre, que gobierna las acciones de todo un pueblo.
que tiene la autoridad y que no hay quien se pueda oponer a él. Al contrario, es un Dios que va cumpliendo paso a paso todo lo que se ha propuesto. Y que en cada acción, desde Génesis, cuando menos hasta ahorita, segundo libro de Reyes, pero todo el Antiguo Testamento en el transcurso de este desarrollo histórico, cumpliéndose el plan perfecto de Dios, vemos que ese Dios es un Dios soberano, un Dios que tiene toda la autoridad y va entonces guiando el destino de sus planes, el destino de su nación, y que con su autoridad él va tomando hombres, mujeres en diferentes épocas para poder realizar diferentes partes de todo este plan que Dios había diseñado. Entonces, por un lado, se nos revela también en esta historia que Dios es soberano, es la autoridad máxima, la autoridad perfecta. Otra de las características que encontramos aquí de Dios es que Él es un Dios poderoso. Esa parte de la historia, poder ir avanzando por toda la escritura, nos permite recordar, nos permite visualizar a un Dios que es poderoso. Un Dios que permite que una mujer estéril pueda tener hijos. Un Dios que con un plan demasiado simple en la perspectiva humana permite que las murallas fuertes de Jericó puedan ser derribadas y la ciudad tomada. Un Dios poderoso que levanta a diferentes personajes para destruir a las naciones que son enemigas del pueblo de él. Encontramos a un Dios poderoso que cuando las personas lo buscan, cuando sus siervos claman a él, permite que descienda la lluvia. Pero un Dios poderoso que cuando él se le clama, también detiene la misma. Y podemos hablar de diferentes eventos a lo largo de esta historia y cómo en cada uno de ellos se muestra que Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que nos ha redimido, es un Dios realmente poderoso. No solamente es historia, es todo un desarrollo a lo largo de muchos años que nos muestran también, que nos recuerdan que Dios es fiel. No hay nada que él haya hablado que no se cumpla. Aunque para el ser humano quizás parezca muchas veces que Dios tarda, él cumple todo lo que promete y lo fue cumpliendo paso a su debido tiempo. La fidelidad de Dios es otro de los atributos que a lo largo de todo este desarrollo de la historia se deja ver para que podamos entender mejor quién es ese Dios, quién es el Dios de la Biblia, que se relaciona con nosotros y que nos permite esa libertad de tratar con él. Y por ahora, una cuarta característica de ese Dios se nos muestra en este desarrollo de la formación de su reino como un Dios misericordioso. Un Dios que el hombre ignoró muchas veces. Sin embargo, no lo dejó de amar. No dejó de procurar su bienestar. Nos muestra a un Dios que aunque el ser humano, la nación completa o algunos le fallaban en innumerables ocasiones, era un Dios que perdonaba, disciplinaba muchas veces, pero también tenía misericordia y no desechaba, sino permanecía cada día a favor de este pueblo, buscando cumplir sus planes paso a paso. Ese es el Dios muy rápidamente que obra todo este plan de formar su reino, que lo va guiando por cada etapa, que lo va conduciendo, pero que al mismo tiempo no solamente está mostrando lo que Él quiere hacer, sino que se está revelando a sí mismo para que la gente, hoy día nosotros, podamos entender y conocer un poco mejor quién es ese Dios de la Biblia. Mateo en tan solo 17 versículos resume todo el Antiguo Testamento, recordándonos estas cuatro características, entre otras, de quién es Dios. Pero todo esto no está hecho solamente para que conozcamos a Dios, que es una parte muy importante, sino que toda esa historia, todo ese desarrollo del plan de Dios está hecho para que nosotros también reaccionemos hacia ese Dios. ¿Cómo deberíamos
hoy día, de conducirnos frente a ese Dios con las características que hemos mencionado y que se va revelando paso a paso a lo largo de la Escritura. Él se revela como un Dios soberano, como un Dios que es toda autoridad, como un Dios que tiene el gobierno, el mando de todo. ¿Cuál debe de ser tu conducta y la mía frente a ese Dios? A lo largo de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos que el llamado de Dios para cada uno de nosotros como parte de su pueblo es uno solo frente a ese Dios soberano. Él pide de ti y de mí, parte de su iglesia, que seamos obedientes. Él lo demandaba desde la antigüedad. En los 10 mandamientos, lineamientos que Dios estaba esperando que su pueblo obedeciera. Cuando Josué comienza a guiar, a conducir al pueblo de Israel para tomar posesión de la tierra prometida, una de las cosas importantes que Dios demandaba de Josué, libro de Josué capítulo 1, es sé obediente. Dios es un Dios soberano. Él se muestra en todo este proceso de la historia como un Dios que es la autoridad máxima. Lo que Él está esperando que tú y yo seamos para con Él es que seamos obedientes. Hoy tendríamos que preguntarnos, frente a ese Dios que se revela en la Biblia, ese Dios que es toda autoridad, hoy día vivo sujeto a su gobierno, ¿soy obediente a Él? Dios, hemos dicho, se muestra en este desarrollo de la historia, formando sus planes, desarrollándolos. Se muestra como un Dios poderoso, un Dios que no había absolutamente nada que Él no pudiese hacer. Frente a ese Dios poderoso, ¿qué es lo que se espera que tú y yo seamos? Dependientes de Él. Dios quiere que dependamos de Él. Nosotros no podemos resolver toda nuestra vida. Tenemos limitaciones. No somos poderosos como Dios. Nos ha dado capacidades, nos ha dado habilidades, nos da conocimientos, nos da fuerzas, nos da recursos, pero no podemos por nosotros mismos hacer todo. Somos todo lo opuesto de Dios. Frente al poder de Él, Él quiere que aprendamos a depender de Dios. Hoy por hoy vivimos un tiempo en el cual se nos enseña que todo lo podemos, que todo está en nuestras fuerzas. Qué gran error del ser humano. Se ha olvidado de depender de Dios y busca por sus propios medios resolver su vida, desarrollar sus planes. Y se olvida que Dios quiere que dependamos de Él, que es el único ser totalmente poderoso. ¿Qué tanto dependes de Dios? ¿O qué tanto buscas por tus propios medios vivir la vida, satisfacer tus necesidades? Pero ese Dios poderoso que se revela en la Escritura es un Dios que hoy te recuerda, depende de mí. Es un Dios fiel, es un Dios que no ha fallado a sus palabras. Cada una de las cosas que Él ha hablado las fue cumpliendo en el desarrollo de este plan que encontramos en el Antiguo Testamento. Frente a esa fidelidad de Dios, Él está esperando que nosotros confiemos, que podamos descansar tranquilamente en los planes que Él tiene, que podamos dejarle a Él el gobierno de nuestras vidas, que podamos dejar bajo sus planes todos nuestros días, que confiemos. Si Él se ha revelado como un Dios fiel, si en verdad creemos lo que la Biblia dice y estamos seguros que en verdad es fiel, que nunca deja, que nunca abandona a los suyos, que siempre los ha llevado adelante y les ha provisto siempre de lo mejor, lo menos que podemos hacer es confiar plenamente en Dios. Es un Dios misericordioso. Se revela en ese desarrollo de la historia como un Dios que, aunque el ser humano le falló muchas veces, Dios siempre estaba tendiéndole la mano.
Un Dios que perdonaba también cuando era buscado con arrepentimiento de parte del ser humano. Es ese Dios de misericordia que hoy pide de ti y de mí que entonces seamos personas que confesemos nuestro pecado a Él, que reconozcamos que le hemos fallado, que día a día admitamos que nos equivocamos, que quebrantamos sus normas de vida, pero que arrepentidos vengamos a Él, sabiendo, conociendo, teniendo la total seguridad de que Él es un Dios misericordioso, el cual nos perdona y nos permitirá volver a esa relación profunda con Él, a una relación de verdadera amistad, por el perdón que Él tiene para con nosotros, no porque lo merezcamos, sino porque es un Dios misericordioso. ¿Qué tanto tú y yo hoy día realmente venimos para confesar nuestros pecados a Dios? ¿Qué tanto admitimos que le hemos fallado y entonces le buscamos? Que recordar que Él es un Dios de misericordia, que al ir leyendo cada día la palabra de Dios y descubrir que en verdad actúa como un Dios de misericordia, nos incentive para poder venir y con franqueza plantearle cuáles han sido nuestros errores, cuáles son nuestros pecados en cada día, pero venir y pedir perdón en la total seguridad de que a través de Jesucristo, por el sacrificio de Él en la cruz, perdona nuestros errores. El desarrollo del reino de Dios. Una perspectiva de cómo abordar la escritura y conocer a Dios a través de esa escritura y de todo lo que fue haciendo. Repito, hoy nos ocupa la lectura del libro de Reyes, en particular el segundo libro de los Reyes. Nos ubica en esa parte del reino vacilante. Con esto en mente, continuemos leyendo la palabra de Dios. Continuemos meditando en ella, conociendo mejor a ese Dios. No solamente con estas 4 características, sino con otras más que la Biblia misma nos va mostrando. Pero también tomemos las acciones adecuadas frente a ese Dios de amor que nos ha permitido relacionarnos con Él a través de Jesucristo. Que el reino de Dios no solamente sea una perspectiva histórica en tu vida, que no solamente sea una perspectiva de análisis de la Biblia, que ese reino de Dios cobre realidad en tu vida al presentarte con la actitud correcta frente a ese Dios que se revela a través de su palabra. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias porque nos permites conocerte mejor, nos permites adentrar un poco en el desarrollo de tus planes, de todas tus acciones y lo que has hecho para el bien del hombre, pero sobre todo para la gloria de tu nombre. Permite que al ir a tu palabra podamos tener esa perspectiva de lo que tú estuviste haciendo desde el pasado, pero lo que aún sigues haciendo en el presente. Llévanos, oh Dios, a conocerte más y mejor a través de esa historia que encontramos en la Biblia. Pero sobre todo, llévanos a tomar las acciones y las actitudes correctas delante de ti, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como el único y verdadero Dios. De tal manera que nuestras vidas, que por la gracia tuya, se encuentran hoy en esa etapa del reino verdadero, puedan revelarte a ti, en nosotros y en quienes nos rodean, como el único Dios, que vive y que vive para siempre. Gracias, oh Dios, por tu palabra, que cada día te podamos conocer mejor a través de ella y podamos ser animados a tomar las conductas adecuadas que tú esperas también de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios porque nos permite este día llegar al final de este tiempo en el cual podemos adorar su nombre. Un tiempo también en el cual podemos ir a su palabra, poder saber lo que Él tiene para nuestras vidas, lo que Él espera también de nosotros. Que ese tiempo sea edificante, nos anime a continuar en estos días con
los requerimientos que las circunstancias también nos plantean, pero nos lleve a vivir confiados en ese Dios que ha guiado sus planes hasta hoy y sigue guiando nuestras vidas. Que esta semana que iniciemos lo hagamos confiados en ese cuidado de Dios, pero lo hagamos también sometidos a su autoridad. Que lo hagamos confiados también en su misericordia, en su poder. Dios mediante, nos vemos en otra ocasión para continuar adorándole, pero también para continuar meditando en su palabra y creciendo en conocer a ese Dios que nos ama y que procura nuestro bienestar. Que tengas una bendecida semana y que cada día Dios guíe tu vida. Te invito a que tengamos una última palabra de oración a Dios y pongamos nuestro caminar de esta nueva semana en sus manos. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de adorarte nuevamente. Gracias también por tu palabra. Rogamos que ese Dios que tú eres y ese Dios como te revelas en la palabra, cobre realidad en nuestros corazones. Y que frente a ese carácter que tú tienes, podamos iniciar una semana confiados en tu cuidado, en tu poder, en tu amor, en tu misericordia. Y que a pesar de las circunstancias que hoy vivimos, podamos vivir cada uno de estos días confiados en ti. Que tu paz gobierne en nuestros corazones en medio de toda la incertidumbre y la inquietud de nuestro tiempo. De tal manera que en todo, Señor, como pueblo tuyo, ese reino que tú has traído de manera perfecta a través de Jesucristo cobre realidad en nuestras vidas, en nuestras familias. Guíanos para que podamos buscarte, para que podamos mantenernos en esa comunión contigo que nos lleve a experimentar cada día, cada instante, la realidad de tu reino en nuestros corazones. En tus manos ponemos nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.